Ah, la Paloma se viene conectando, así es que la vamos a esperar un minutito. ¿Cómo estás, Paloma? Buen día. Te cuento que voy a tener que agrandar la pantalla acá en la sala para que los compañeros vean, entonces si hay alguna duda de lo que necesites, puedes activar el micrófono para que nosotros te podamos responder. Ya hoy vamos a trabajar con la guía 3. Nosotros el viernes pasado no nos vimos porque hubo misa, no sé si se acuerdan, o hubo una actividad distinta, la misa fue el miércoles. Entonces no tuvimos la clase y vamos a recordar que la última vez que nos vimos, recordamos que era un método y yo les pregunté si ustedes se acordaban que era un método científico y para qué servía, y en el fondo vimos que el método científico es lo que ocupa la ciencia para poder hacer sus investigaciones. Y si se fijan, las preguntas 1 y 2 dice que ustedes tienen que definir qué es un método y después explicar en qué consiste el método deductivo. Y para eso, aquí arriba dice que se van a apoyar en las páginas 82 y 83 de su libro. Son esas dos preguntas de desarrollo nomás, porque todo lo demás que viene, se trata de que yo hoy día les voy a enseñar un método que es un método lógico. Ustedes aprendieron que la lógica es una parte de la filosofía que se preocupa de enseñarnos a pensar más rápido y mejor. En esta oportunidad yo les voy a enseñar qué es un silogismo. Y lo primero que tienen que saber de un silogismo es que es una estructura. Cuando uno construye una casa, lo primero que se construye es la estructura, lo de afuera, ¿cierto? El piso, las maderas, el techo, y luego pone lo de adentro. Y lo de adentro puede cambiar el color de la casa, puedes cambiar el material de la casa, puedes cambiar los muebles, etcétera, pero la estructura sigue siendo la misma. En eso tienen que pensar. Un silogismo es una estructura, una forma de pensar. Eso es lo primero. Y hoy día, ustedes saben que la materia del silogismo está toda en la guía, pero les preparé un PPT porque siento que esto se les puede haber olvidado porque ya las oraciones, los tipos de oraciones los vieron cuando eran muy chiquititos y es necesario recordar. Ustedes en lenguaje aprendieron que existen diversos tipos de oraciones. Están las oraciones interrogativas que sirven para preguntar, las imperativas que sirven para pedir algo o para dar una orden. Están las oraciones exclamativas cuando uno tiene una expresión que entregar. Pero ¿cuáles son las oraciones que utiliza la ciencia cuando quiere entregar una información nueva? Esas oraciones se llaman declarativas. Y como la palabra lo dice, las oraciones que utiliza la ciencia sirven para entregar información. Eso hace. Cuando la ciencia dice todos los planetas giran alrededor del Sol, esta es una información que está probada, ¿cierto? Estamos hablando de la Vía Láctea. Utiliza estas oraciones que, repito, se llaman declarativas porque lo que hacen es entregar información. Y quiero que no olviden esta estructura, ustedes ya la conocen, pero por favor, métanla bien en la cabeza. Las oraciones declarativas tienen esta forma. Siempre comienzan con un cuantificador, una palabra que nos señala una cantidad. Ese cuantificador puede ser todos, pocos, muchos, algunos, infinitos, demasiados, casi ninguno. Siempre una palabra que indica una cantidad. Eso es lo primero. Luego de esta palabra que se llama cuantificador y que indica una cantidad, viene el sujeto. Ustedes ya saben, el sujeto es de quien se habla en una oración, ¿o no? En este caso estamos hablando de los planetas. El sujeto es a la vez el concepto número 1 que tengo en la oración porque es de lo primero, del protagonista, de quién estoy hablando, el núcleo central. Después del sujeto siempre está el verbo y como ustedes ya saben, en una oración el verbo señala la acción que se está cometiendo o la acción que está cometiendo en este caso el sujeto. En este caso los planetas giran. Y lo que se dice del sujeto es el predicado. Lo que se dice del sujeto es el predicado. Y en el predicado, hola niños, pasen por favor, se encuentra el concepto número 2. Entonces tenemos, son 4 partes las de las oraciones, siempre tienen que tener 4. Cuantificador, sujeto, verbo y predicado. Y fíjense bien, como lo dice acá este corchete, el verbo se encuentra dentro del predicado. Cuantificador, sujeto, verbo, predicado, todas y cada una de ellas. Ahora, no todas las oraciones yo las puedo expresar de esta forma, porque a veces las cosas no pueden expresarse con la palabra todos. Entonces, resulta que para Aristóteles, que es el creador de este método lógico, él dice que toda la información de la ciencia, todo lo que la ciencia ha investigado, se puede expresar con 4 oraciones nomás. Toda la información del mundo, todo lo que sabemos se puede expresar de esas 4 formas. Y el tipo, obviamente, para poder clasificar estas oraciones de manera más fácil, les dio un nombre. Entonces, estas oraciones se llaman
con las letras de las vocales. A la oración que comienza con la palabra todos, fíjense, y que tiene el verbo negado, Aristóteles la llamó oración de forma A. Esta que comienza siempre con la palabra todos y tiene el verbo negado es una A. Ahora, nosotros tenemos a veces que expresar oraciones en forma negativa. Cuernos de marfil, o es que son los que están acá afuera, o en realidad los dientes no son los cuernitos los que están afuera. ¿Sí? Y miren, la oración que comienza con la palabra ninguno siempre será una E. Y fíjense, ningún es un cuantificador y también tiene un verbo. Ustedes la clave que no tienen que olvidar siempre es el cuantificador y el verbo. Si la oración comienza con la palabra ninguno, ya sabemos que es una E. Ahora, hay oraciones que hablan de algunas cosas, de unas pocas cosas, de una parte. Estas oraciones siempre comienzan con la palabra algunos. Y fíjense, la forma que identifica a la I y a la O es prácticamente la misma. Comienzan con la palabra algunos. La única diferencia es que la O tiene el verbo negado. Miren, la O comienza con algunos y tiene el verbo negado. La I comienza con algunos, pero su verbo está afirmado. La E es la única que comienza con la palabra ningún. Y la A es la única que comienza con la palabra todos y tiene el verbo afirmado. Pero saben que hay una trampa. Hay una de estas oraciones, una de ellas, que se puede leer de dos formas y entrega exactamente la misma información. Y aquí necesito que la entiendan bien. Miren, no olviden la A. La A comienza con la palabra todos y el verbo está afirmado. Siempre la A va a ser así, todos y verbo afirmado. Pero vean esta otra oración, por favor. Si yo digo, ningún gato es un perro, esa información la puedo decir con esta otra oración y digo exactamente lo mismo. Todos los gatos no son perros. Si yo digo, por ejemplo, ningún hombre es mujer, estoy diciendo lo mismo que todos los hombres no son mujeres. Por ejemplo, supongamos que en el mundo existan 100 jirafas, que no quede ninguna más, que se extinguieron todas las jirafas, solo quedan 100. Y yo digo, ninguna jirafa es una rosa. ¿De cuántas estoy hablando? ¿Del conjunto completo o de una parte de las jirafas? Del conjunto completo, ¿cierto? Ese grupo, las 100 jirafas, ninguna de ellas es una rosa. Y si lo puedo expresar de esta otra forma, todas las jirafas no son rosas. ¿De cuántas jirafas estoy hablando? ¿Del conjunto completo de las 100 jirafas o de una parte del conjunto? Del conjunto completo, ¿cierto? También. Entonces, fíjense, observen bien la oración y piensen en una que a ustedes les haga sentido, que tenga esta forma. Y vean si realmente esta información y esta es la misma, solo que con otra forma. ¿Con qué otra oración lo podíamos probar? Paloma, ¿a ti en tu casa se te ocurre alguna oración con que podríamos cambiar o reemplazar una oración que tenga esta forma por esta otra para darnos cuenta de que efectivamente es lo mismo? Ningún gato es feo. ¿Cuántos gatos son feos? 0, ¿cierto? Y si digo, todos los gatos no son feos, ¿cuántos gatos son feos? Ninguno también. ¿Creen ustedes que dice lo mismo o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces ya saben, hay una trampa. Si ustedes ven una oración que comienza con la palabra todos, esa oración podría ser una A o podría ser una E. Porque fíjense que la E también puede comenzar con esa palabra. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta si es una A o una E? Entonces, muy bien. Si comienza con todos y el verbo está negado, es una E. Porque si comienza con todos, pero el verbo está afirmado, es una A. Entonces, las dos palabras claves para identificar las oraciones son el cuantificador, que está aquí, y el verbo. Voy a repetir, la A siempre comienza con todos, el verbo siempre va a estar afirmado. Si la palabra o la oración comienza con todos y tiene el verbo negado, ustedes ya saben que es una E. Verbo negado es una E.
Ahora, si la oración comienza con ninguno, es la única que comienza con ninguno, la E, no la van a perder jamás. La I comienza con algunos, verbo afirmado, la O comienza con algunos, pero el verbo está negado. Ese es su torpedo. Si quieren le toman una foto en este momento, un pantallazo, porque los ejercicios que vienen lo van a hacer con ese torpedo. Lo que tienen que entender, en esta guía no van a hacer nada de memoria. Sí. La memoria no sirve, estamos razonando, por lo tanto tenemos que tener la información, no es suficiente o no es necesario tener ahí que aprenderse todo de memoria. La clase grabada se la voy a mandar con la profe, con la profesora Daniela Cárdenas. Bueno, niños, tarea. Como ustedes ya tienen la estructura en su celular, le han tomado una foto, quiero que reconozcan estas oraciones y me vayan diciendo o vayan pensando en sus cabezas qué estructura tienen. Por ejemplo, la número 1. ¿Qué letra sería la número 1, Anaís? A, E, I, U, O. ¿Qué letra sería la 1? Hay dos palabras que tienen que tener en cuenta. El cuantificador, que es la primera palabra, y 2, el verbo. Eso es lo que las diferencia. La 1, si empieza con la palabra alguno, yo le puse color ahí para... Es una O. ¿Están de acuerdo con la Anaís o no? ¿Es una O la 1? La 1. ¿En qué te fijaste, Anaí? Bien. La 1 es una O. Comienza con algunos y tiene el verbo negado. Sabemos que es una O. La 2. ¿Qué es la 2? A, E, I, U, O. Bien. Comienza con todos, el verbo está firmado, es una A. Están siguiendo en la casa, ¿cierto? Muy bien. La 3. La 3 no comienza ni con algunos ni con todos. Pero el muchos es sinónimo de todos o es sinónimo de algunos. Bien, es una I, porque el muchos habla de algunos. Pueden ser hartos, pueden ser pocos, pero no son todos, ¿verdad? Es sinónimo de algunos. Entonces, la 3 es una I. La 4, ¿qué será la 4? Una E. Bien, Mauricio. Comienza con todos y tiene el verbo negado, entonces es una E. ¿Están siguiendo? ¿Sí? ¿Y la 5? La 5 es una A, porque comienza con todos y el verbo está afirmado. Vamos a ver 5 más que vienen y avanzamos. ¿Qué es la 6? Es una I, ¿cierto? Porque comienza con algunos y tiene el verbo afirmado, es una I. ¿Y la 7? La 7 también es una I, dicen por aquí. Es una I efectivamente porque esa palabra, casi todos, también cuantifica, también señala una cantidad, pero no dice que son todos, no alude al conjunto completo, alude a una parte, entonces es una I. La 8, ¿qué letra es? Bien, una E, porque es la única que comienza con ninguno, ¿cierto? La E. La 9, la 9 es una A, comienza con la palabra todos y tiene el verbo afirmado. ¿Y la 10? Bien, la 10 es una O porque comienza con muchos, que es sinónimo de algunos, y el verbo está negado, entonces sería una O. Bien, niños, aquí esto es solo la introducción a la materia. ¿Ustedes qué van a hacer con estas oraciones? ¿Para qué les servirá todo esto? Ya las saben identificar, entienden que la clave está en el cuantificador y el verbo, pero ¿para qué les irá a servir? ¿Qué se podrá hacer con esto? Bueno, cuando uno tiene información, uno la utiliza para sacar resultados. Ejemplo, si ustedes saben que María comió alimentos en mal estado y se enfermó de la guatita. También saben que Pedro tomó una leche que estaba en mal estado y se enfermó del estómago. Y que un sujeto cualquiera se comió un sándwich con mayonesa casera en mal estado y se enfermó del estómago. Podríamos pensar que es probable que si cada uno de nosotros coma comida en mal estado, se enfermará del estómago, ¿no? Si le pasó a 3 personas que comieron algo en mal estado, es probable que yo también, al comer algo en mal estado, me enferme del estómago. Solo es probable. Puede pasar que alguien coma cualquier cosa y no se enferme nunca. Claro, bien. Esto que está aquí, niños, se llama razonamiento. Razonar es tomar la información que tengo para obtener una conclusión que yo les puse aquí con la letra C. La ciencia
Las ciencias empíricas utilizan este método. Hacen observaciones, consiguen información del mundo, valoran esa información y sacan conclusiones. Pero las matemáticas y la lógica utilizan esta forma de pensar, por eso yo se la subrayé bien con amarillo. Esta es la que utilizan los matemáticos, los lógicos y las personas que trabajan con fórmulas. Ellos, por ejemplo, parten de una premisa que es universal, todo hombre es mortal, la combinan con otra información, por ejemplo, Sócrates es un hombre, y obtienen una conclusión, Sócrates es mortal. Repito, razonar es combinar la información de dos premisas para obtener una conclusión resultante. Un razonamiento deductivo tiene dos premisas y de la combinación de esas premisas resulta una conclusión. Esta es la estructura, esa es la forma de un razonamiento deductivo. Las dos primeras oraciones, las que siempre se encuentran arriba de la línea, se van a llamar premisas. A los que les gusta la ciencia sabrán que la palabra premisa significa antecedentes. Es aquella información de la que yo parto para realizar una investigación. Si yo en una investigación ya descubrí estas dos informaciones, probablemente pueda concluir esto. Si yo sé que todas las aves vuelan, y si yo sé que el cóndor es un ave, es obvio que el cóndor vuela. Aquí podría decir, todos los humanos son sujetos que respiran. La directora es un humano, por lo tanto, la directora es un sujeto que respira. Entonces, repito, dos premisas que combinadas se obtiene obviamente un tercer producto que es una conclusión. Aquí comenzamos con la guía, niños. Para formar un silogismo existen dos reglas, principalmente. Lo que nunca se les tiene que olvidar es que un silogismo solo se compone de 3 oraciones, nada más, solo 3. 2 de ellas son premisas, las que están acá arriba, y la tercera es la conclusión, que yo les puse aquí con la letra C de conclusión. Traté de ponerle color para que intenten identificar los elementos de las oraciones. Fíjense, la oración, la primera premisa es una A o no, comienza con todo y el verbo está afirmado. Todo hombre es mortal. En esta oración yo puedo identificar cuantificador, sujeto, verbo, predicado. ¿Sí o no? ¿Lo identifican? Cuantificador, sujeto, verbo, predicado. Tengo una siguiente oración. Sócrates es un hombre. En esta oración lo único que pasa es que se pierde el cuantificador porque como estamos hablando de un sujeto singular, uno no dice en la vida un Sócrates, uno dice Sócrates nomás. Sujeto, verbo, predicado. Y la conclusión que resulta también tiene sujeto, verbo y predicado. Fíjense, la primera figura nos dice que el primer silogismo, la primera forma del razonamiento deductivo, tiene 3 oraciones. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Por favor, presten atención aquí. Siempre será este elemento el sujeto, independiente de la letra que coloquemos aquí. Este siempre será el sujeto, niños, por favor, no lo olviden. Lo que está en el medio siempre será el verbo, siempre. Aquí podría haber otra palabra, podría ser vivir, saltar, comer, no sé, trotar. Pero lo del medio siempre será el verbo y lo del final siempre será el predicado. La segunda regla dice, un silogismo consta de solo 3 conceptos. Tenemos el concepto S, sujeto. Tenemos el concepto P, predicado. Y tenemos un M. ¿Por qué le subrayé el M? Fíjense bien, por favor, en la forma de la pizarra. El M es el único concepto que se repite en ambas premisas, pero no está en la conclusión. Se repite solo en ambas premisas, pero no está en la conclusión. Entonces, 3 oraciones, solo 3 conceptos. Yo lo subrayé con colores. Veamos. Veamos la primera oración a ver si nos resulta. Todo hombre es mortal. ¿Cuál es la palabra que se repite entre estas dos premisas? La palabra hombre. Muy bien. Hombre entonces es mi M. Porque hombre está como sujeto de la primera premisa, miren, sujeto de la primera premisa, y está como predicado de la segunda premisa, aquí. Entonces, tenemos esta forma. Todo hombre es mortal,
Sócrates es un nombre, Sócrates es el sujeto de la segunda premisa, es mi S, Sócrates es mi S. Y fíjense, Sócrates se vuelve a repetir como sujeto de la conclusión. Se vuelve a repetir como sujeto de la conclusión. El verbo siempre es, está aquí. Y acá veamos, mortal es el predicado de la primera premisa. Le vamos a poner la letra P porque ya sabemos que P es el predicado. Y fíjense que mortal se repite como predicado de la conclusión. Y aquí igual, predicado de la conclusión. Por eso les puse colores. La primera figura siempre va a tener esa forma. La palabra M, la palabra que se repite, niños, siempre va a estar como sujeto. Piensen eso. La palabra que se repite en la primera premisa siempre va a estar como sujeto aquí y va a estar como predicado en la segunda conclusión. Siempre. S en la primera figura se repite, es sujeto de la segunda premisa y es sujeto de la conclusión. Y P siempre va a ser el predicado de la primera premisa y va a ser el predicado de la conclusión. Construyamos. Uno, miren, les repetí la figura, siempre este es sujeto, siempre lo del medio es el verbo y siempre lo del final es el predicado, independiente de que aquí hay una M. M es un predicado. Le pusimos M para entender que es el término medio, el que relaciona la primera premisa con la segunda. Y se repiten ambas, pero no está en la conclusión. Ya, niños, aquí comienza nuestro desafío mental. Desafío. Yo les presento aquí 4 palabras. Y les voy a decir que, por favor, en estas palabras no tomen en cuenta las consonantes. No las miren. Solo fíjense en las vocales, porque las oraciones tienen forma de vocales. A, E, I, O. ¿Para qué le ponemos entonces la B, la R y la B? Para formar un nombre que tenga un sentido. Es más fácil memorizar Bárbara que memorizar A. O es más fácil memorizar Ferio que memorizar E, I, O. Por eso nomás. Ustedes lo único que tienen que tener en cuenta son las letras. Entonces, veamos el modo Bárbara, miren. Bárbara es un silogismo que tiene 3 oraciones de forma A y A. Fíjense que todas las palabras solo tienen 3 vocales, porque son 3 oraciones. Tienen que ser 3 vocales. Entonces, Bárbara es un silogismo que tiene todas sus oraciones con forma A. Y fíjense qué vamos a hacer. Esta A es la primera premisa. Esta otra A que está en el medio es la segunda premisa y la tercera A es la conclusión. Construyámoslo pues. ¿A quién se le ocurre una oración con forma A que podríamos poner aquí? Porque como la A de Bárbara es la primera premisa, la vamos a ubicar aquí. ¿A quién se le ocurre una oración con forma A? ¿Ustedes en la casa, niños? ¿Alguna oración que tenga forma de A? Vean su celular, ahí tienen la estructura. Comienza con la palabra todos, tiene el verbo afirmado. Miren, una oración que tenga esta forma, que comience con todos y tiene el verbo afirmado. A ver, yo les doy una pista porque la profe es cabrona y se adueña de la clase, entonces aquí yo les puse un ejemplo. Todos los seres humanos son seres que respiran. Yo lo pinté con colores, a ustedes quizás también les facilita el trabajo. Miren, seres humanos es mi concepto M porque es el sujeto, ¿cierto? Es el sujeto, entonces yo sé que es M. Luego viene el verbo, en este caso es son, que estaría ahí. Y luego viene el predicado, seres que respiran. Y lo puse con P para que no olviden que esa es esta P. Entonces, ¿qué saben? Lo único que ustedes saben de este silogismo es que lo que está aquí, lo que viene como predicado de la segunda premisa, es seres humanos. ¿Sí o no? Porque la segunda premisa termina en M. Y yo ya sé cuál es mi M. Mi M es seres humanos. Además sé que esta oración tiene que empezar con la palabra todos, porque es una A. O sea, tiene que volver a empezar con la palabra todos y además tiene que terminar en seres humanos, porque tiene que terminar en M. Entonces, vean, todos los estudiantes son seres humanos. Yo pinté el tercer concepto con verde para que lo identifiquemos. Tenemos seres humanos, seres que respiran y ahora tengo mi S. Todos los estudiantes, que es mi tercer concepto, lo pinté en verde porque es la S, son seres humanos. ¿Cuál será la conclusión, niños? Miren, ¿cómo lo van a saber? Saben que la conclusión tiene forma de A, o sea, tiene que empezar con todos. Y también saben que la conclusión tiene que estar compuesta por S y por P. ¿Cuál es ese? Bien,
S es estudiante, ¿cierto? Entonces tú bajas estudiantes, todos los estudiantes. Y además sabes que P significa seres que respiran. Entonces quedaría todos los estudiantes son seres que respiran. ¿Identifican la forma o no? Miren, vean que el M está cruzado. Aquí es sujeto, aquí es predicado. Sujeto, predicado. Vean que la S se repite como sujeto de la segunda premisa y de la conclusión, igual que acá. Y vean que P se repite como predicado tanto en la primera premisa como en la conclusión. ¿Alguna duda de eso que no se entienda? Pregunte, por favor. ¿Cuál? Ah, ya, vamos a volver. Sí, no se preocupen. Miren. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la clase yo les dije que ustedes tenían que recordar que cuando uno construye una casa, lo primero que construye es el cemento, la parte de abajo, el piso, lo que sea, luego la estructura de afuera y luego rellena las paredes, los colores y los muebles, ¿cierto? Lo primero siempre es la estructura. En nuestro silogismo, esta es la estructura, esta es la forma, es lo que nunca varía. Lo que varía es lo que yo le pongo a las oraciones, el contenido, ¿cierto? Entonces ya, esta es la figura, esta es la estructura y las palabras son las letras con las que yo lleno esta estructura. Por ejemplo, este razonamiento que tiene 3 oraciones se compone de 3 oraciones de forma A. Siempre va a tener 3 oraciones. Y fíjate que todos estos modos, estas formas de aquí tienen 3 oraciones. Con la primera figura yo solo puedo construir 4 silogismos. Puedo construir Bárbara, Celaren, Darí o Ferio. ¿Qué hago con estos modos? Yo solo voy a prestar atención a las letras que componen la palabra, las vocales, solo las vocales. Las consonantes las olvido, ¿ya? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, en una prueba, construye Bárbara, tú sabes que la primera letra de Bárbara, esta que está aquí, siempre va a ser la primera oración, porque es la primera letra, o sea, siempre va en la primera oración. La segunda letra, que en este caso también es una A, siempre va a ser la forma de la segunda premisa, siempre. Y la última letra de este modo siempre va a ser la conclusión. Entonces, ¿para qué te sirven las letras? Tú ya tienes la estructura, ¿qué haces con las letras? Las letras te señalan la forma que tienen las oraciones que están aquí. Esta es la forma del razonamiento. La letra te da la forma de la oración. Para eso es. Hola, buenos días. Buenas tardes. Por ejemplo, miren, acá yo les traje otro ejemplo antes que se nos acabe la clase, se los voy a mostrar para que veamos cómo podemos construir Celaren, porque ya hicimos Bárbara. Perdón, les traje un ejemplo con Ferio. ¿Qué haríamos con Ferio? Lo primero es tomar la letra E y ubicarla como forma de la primera premisa. Lo segundo es tomar la I y la ubicamos como forma de la segunda premisa. Y lo tercero es tomar la O y ubicarla como forma de la conclusión. Entonces ustedes ya saben que ahora no todas las oraciones tienen forma A. Hay una oración E, una oración con forma I y una oración con forma O. Si yo les pidiera, si tuviéramos la posibilidad de hacer una prueba y construir Ferio, ustedes saben que la primera oración tiene que empezar con la palabra ninguna porque es una E. Luego viene el sujeto, que en este caso es mi M, porque el concepto que se repite, M, ¿cierto? Luego viene el verbo, que yo lo subrayé aquí, fíjense que está en el mismo lugar de es, y luego viene el predicado. Ningún planeta tiene luz propia. Hay que construir la segunda oración. Aquí ya tenemos M y tenemos P, nos falta construir es. Y aquí decimos, Marte es un planeta. Marte es mi S. El verbo está firmado porque es una I y agregamos planeta porque es el M. Y M sujeto de la primera oración, predicado de la segunda. Y es evidente que la conclusión será con Marte, porque Marte es mi S, y también la conclusión será con P, porque P es luz propia y es lo que está arriba. Entonces, ¿identifican esta vez la forma o no? Con los colores se ayuda un poquito a saber que M está cruzado, que el sujeto se repite en la segunda premisa y en la conclusión, y el predicado es el mismo en la primera premisa y en la conclusión. La pista está en las letritas, niños.
tienen que seguir las letras y tienen que seguir la estructura. Eso es. Entonces, vamos a terminar la clase, se nos acaba el tiempo. ¿No entiende lo de las vocales, Benjamín? Llegaste tarde a la clase, Benjamín, no te preocupes, mira, vamos a hacer una cosa. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero la clase la grabamos completa, no hubo ningún problema. Entonces yo la voy a mandar a la profesora Daniela para que ella se las comparte ahí al inicio de la clase, Benjamín. Explicamos lo de las vocales, bien clarito, para que lo puedas revisar, ¿ya? Y también en el PPT, que está aquí presente, se los voy a mandar como cápsula y como material didáctico para que ustedes lo puedan ver. Y les pido que por favor lean la guía, porque esto que yo les presenté en el PPT es la misma información de la guía, solo que aquí está con más colores y más ejemplos para que lo puedan ver.